Enclave geográfico de la provincia de Jaén que vive de los frutos del olivar y de la mina. Tierra de gentes curtidas por el sol cegador de Andalucía y por la negra fatiga de las galerías que respiran los aires frescos del campo y turbios de la profundidad envueltos en ecos de Taranta. Hoy, 28 de agosto de 1947, el pueblo está de fiesta. Es el día de San Agustín, su patrono. Las calles de Linares se engalanan con guapas mocitas vestidas de faralaes, caballos enjaezados y arrogantes jinetes. Mientras, la chiquillería deja volar su imaginación en los carruseles del ferial. En Linares, naturalmente, hay toros esta tarde. Un cartel pegado con engrudo decora la fachada encalada del vetusto coso. Torea Manolete una corrida de Miura. Es más de mediodía y en los corrales se han sorteado los toros. Testigos de excepción hablan de los prolegómenos de la corrida. En el sorteo pasó lo siguiente. La corrida de toros era una corrida de toros de las llamadas terciales. Y a él le tocó un toro chico y un toro mayor, que fue el mayor de la corrida, que fue Islero. Y entonces yo cambié el toro chico, se lo cambié a Gitanillo por uno mayor, que fue el primero que mató. Se despertó sobre las 11, las 11:30. Yo estaba en la puerta con Guillermo, el mozo de espada, y cuando se despertó, enseguida entramos. Hombre, de un abrazo, yo me lo encontré muy delgado. Se me cayeron los palos del sombrero cuando lo vi. Este hombre está un poquito desesperado, está un poco fuera del ambiente y dijo: ¿qué ganas tengo de terminar? ¿Qué ganas tengo de que acabe la temporada? Dijo algo más que tiene cierta gracia. Y yo le dije, pero por Dios, si la temporada está muy cerca, con esa ingenuidad de la juventud. Me dijo, ya llegarás a notarlo. Yo creía que yo no podía llegar. Y la verdad es que también para mí ha llegado. Manolete, que llegó a Linares de madrugada, se viste de rosa pálido y oro en la habitación número 42 del Hotel Cervantes. Al llegar a la plaza reza en la capilla y se apoya en el paredón del patio de cuadrillas rodeado por una tropa de curiosos. A la hora prevista, 5:30 de la tarde, se alinea junto a Luis Miguel y, cómo no, Gitanillo de Triana. Suena el pasodoble y Manolete hace el paseillo por última vez. ¿Qué ocurrió esa tarde de toros en Linares? Gitanillo de Triana, en el primer toro, estuvo bien, pero sin pena ni gloria. Manolete, al que al salir le habían chillado bastante, porque no había toreado en Córdoba principalmente, y luego pues le hicieron saludar desde aquí, desde el tercio. Manolete en el primero, pues lo que llaman también técnicamente, mató al toro. Luis Miguel Dominguín, con el público muy a favor suyo y además que estuvo bien, cortó una oreja. En el cuarto toro volvió Gitanillo de Triana a estar, pues lo que se llama bien, pero sin ninguna cosa destacada. Y ya salió Islero. Manolete salió desde aquel burladero y salió con verdaderas ganas y toreó de capa muy bien. Y ya el público empezó a entregarse. Tenemos un Miura en el ruedo, un público entregado y un torero dispuesto a triunfar. ¿Qué consejo le daría Camará cuando Manolete pidió estoque y muleta para comenzar la faena? Yo en aquel momento pues le dije, mira, empieza echándole la muleta abajo, que era la contrasilla que yo tenía cuando no me gustaban los toros. Aquella tarde no era cuestión de gustos. La corrida era de Miura y estaba Luis Miguel, con ínfulas de príncipe impaciente por acceder al trono. Todos los presentes aquella tarde en Linares coinciden en resaltar el poderío y el pundonor de Manolete, y el clamor del público. Yo en aquella faena, pues si te digo la verdad, estaba un poco indignado con Manolete, porque Manolete estuvo hasta pesado inclusive en la faena. Llevaba la faena muy hecha, tenía la oreja en la mano, y venga un pase, y otro pase. Yo me acuerdo que le dije, déjalo ya, déjalo ya.
Y él insistía. Fíjate que en la vida, las cosas que pasan en la vida son curiosas. Toro por el lado derecho tiraba mucho derrote, se quedaba cortito, tiraba la cara arriba, lo medía, pero como era tan poderoso, pues empezó a pegarle muletacito, hasta que casi lo llegó a pegarle el derechazo completo. Total, que le hizo una faena de oreja y rabo, le formó un taco al toro. Y entonces cuando montó la espada, yo me creía que le iba a entrar un poquito ligero al toro, porque el toro por el pitón ese sabía lo que hacía. Digo, ahora entra ligerito y yo respiré, porque yo en cada muletazo lo veía cogido, porque además estaba muy, con el toro muy centrado con él, y la muleta muy tapadito, en fin, pero mira por dónde entró a matar, claro, como era tan puro. Manolo se metió dentro del toro, estuvo asombroso, asustó al público, asustó a los toreros, y ya cuando tenía a la gente diciéndole mátalo ya, mátalo, él le entró a matar a la suerte contraria, muy despacio. Yo le grité, Manolo, ligero, ligero, y él no hizo caso. Yo estaba en un burladero, que si mal no recuerdo, estaba a mi derecha Cantinflas y a mi izquierda Pinturas. Yo estaba al medio, o sea, no tenía salida. Entonces, instintivamente, pues estas cosas que uno, sin pensarlo, dice, yo dije, ahí no. Y hubo como una especie de contacto entre los dos banderilleros que vieron también que ese no era el sitio. Pero muchas veces lo pensamos o lo decimos y decimos ahí no, y no pasa nada. Aquella vez sí pasó. La ejecución de la suerte fue lenta, recreándose el torero en los tiempos del volapié. El toro sintió la hoja del acero en el morrillo e instintivamente lanzó un derrote seco a la parte alta del muslo de su agresor. Manolete se sabe muy gravemente herido y trata con su mano izquierda de contener el abundante hemorragia. Hay una gran confusión al conducirlo a la enfermería, equivocando el trayecto toreros y asistentes del herido. Yo en realidad no creí que era la cosa tan grave, ¿no? E inclusive cuando lo cogió me eché al callejón, pero no me sirvió para nada, porque el tumulto era tan grande que cuando llegué a la puerta de la enfermería había allí yo no sé cuántos, pero quizás 300 o 400 personas, lo suficiente para que tú no pudieras pasar, nada más que abriéndote paso, pues un poco contra la opinión de los que estaban allí, que no sé, no creo que querían entrar, porque allí no entraba nadie, naturalmente. Y entonces me fui al hospital, pues a ver qué había allí, si estaba todo en regla, si había una habitación para él, si la mesa de operaciones estaba en funcionamiento. En la enfermería, cuando entré después de matar mi toro, había una mujer con un cubo y una bayeta recogiendo la sangre. Habían pasado 20 minutos y no se la había empezado a operar. Y había dentro del quirófano unos 40 personas. Cuando yo volví del hotel, Manolete estaba arropado con un capote de brega con sangre. Le quise quitar el chaleco, hubo otra persona que le quiso quitar antes y lo echó. Y cuando yo le quise quitar el chaleco, le dije, Manolo, te vas a enfriar. Y esto es fatal estando herido. Me agarró la mano y me dijo, es igual, no importa. Y entré a la enfermería y es curioso, cuando yo entré ya me dejaron pasar, no había tanta gente, me dejaron pasar y entré y me encontré allí exclusivamente a Cámara y al doctor Garrido. El doctor Garrido era muy amigo mío, yo tenía gran confianza con él. Y nada, estuvimos allí un rato, pero yo vi a Manolete y es curioso. Le habían puesto una palangana debajo de la cama. Y de pronto oí un ruido en la palangana. Era una gota de sangre que caía atravesando el pulsón.
Yo llegué antes que el torero, porque vi a los guardias, que no pasara nadie, pero en fin. ¿Cuál era la importancia, la densidad de la herida? Primero la hemorragia tan intentísima que tuvo. Perdió mucha sangre, ¿no? Perdió muchísima. Ten en cuenta que le partió las venas al mismo ángulo, de manera que tiraba sangre por la desembocadura y en la vena y por la rama ascendente. Además le partió los vasos pudendos, que son dos vasos muy grandes. Le contusionó el paquete báculo nervioso en 10 centímetros, de donde no circulaba la sangre, y el destrozo tan horroroso que le hizo en toda la masa muscular. El doctor Garrido consigue detener la hemorragia en 2 horas de intervención. Pero Manolete está muy débil y se le traslada desde la enfermería a un centro sanitario mejor equipado. Vuelve a cruzar el ruedo de Linares con la noche recién estrenada. Le duele mucho la ingle. La imagen patética de esta procesión, con Manolete sobre una camilla de la Cruz Roja, sintiendo cómo la vida se le escapa, es el cuadro más sobrecogedor de la tragedia de Linares. Triste, dramático paseillo, tenebrosa salida a hombros en horizontal. El Hospital de los Marqueses de Linares es un edificio de bella arquitectura con suficientes medios clínicos y humanos para la perfecta atención al herido, incluso para una nueva intervención. Curiosamente se inauguró el año que nació Manolete. En la plaza le habían transfundido al torero sangre del cabo Sánchez de la Policía Armada. Un matador de toros retirado, Pablo Sabio González Parrao, también se dirige al hospital para donar su sangre, que es del tipo universal. Manolete es intervenido de nuevo a la vez que Parrao le suministra 2 veces 350 centímetros de sangre a través de este transfusor. Yo lo vi que estaba muy decaído. Y sobre las 2:30, mirándome, fijo, ya con los ojos un poco, me dice: ¿qué disgusto más grande se va a llevar mi madre cuando se entere? Esto no me pasa nada más que a mí, por tonto que soy. Yo entonces se me hizo un nudo, ¿no? Aguanté un poquito lo que pude, me salí, empecé a llorar. Se lo di a mi tío Rafael, que estaba allí en el pasillo, esperando a ver si le tenían que sacar sangre. El Tito se va. Yo me di cuenta porque, a pesar de que era joven, pero de la manera de mirarme y de la expresión que dijo, por tonto que soy, digo... Gitanillo de Triana había salido en busca del doctor Jiménez Guinea, llamado con urgencia, y Luis Miguel había pedido colaboración a su médico, el doctor Tamames. Jiménez Guinea llega de madrugada. Los médicos que atienden a Manolete se contradicen. La clave es, ¿se le transfundió o no plasma sanguíneo al herido? Me dijo: don Luis, por carta tanto y tanto. Y ya luego después, pues cuando lo reconoció don Luis, se salió y consultó con los médicos y acordaron ponerle plasma. Primero oímos la opinión del doctor Jiménez Guinea, que había levantado la cura, y dijo: yo aquí quirúrgicamente no tengo que hacer nada, está bien tratado, de manera que lo que hay que hacer es ponerle a este enfermo masa, puesto que como está muy débil hay que ponerle masa. Y entonces, ¿qué es la masa? ¿Qué es masa? La masa es plasma sanguíneo. Sí. Entonces ya le contamos que había habido un pequeño rechazo con la última transfusión de sangre, y creo que debíamos esperar para ver si continuaba. No obstante, se le puso el plasma sanguíneo, la masa. Aunque nosotros dijimos que era contraproducente, se lo puso. Naturalmente procedí a la exploración clínica del herido, le tomé el pulso era incontable, extraordinariamente bajo de tensión, las pupilas estaban muy dilatadas y no descubrí la herida porque no tenía objetivo ninguno, y entonces le tomé la presión sanguínea. Y como yo ya me esperaba, me encontré con una tensión bajísima. Tenía 4 de máxima. Este 4 de máxima es de un pronóstico extraordinariamente grave. Propuse
que se le practicase una transfusión, una nueva transfusión, al objeto de elevar la tensión sanguínea, pero no una transfusión de sangre, sino una transfusión de plasma que está desprovista de peligros. Y en el momento que el transfusor estaba intentando canalizar la vena para proceder a la transfusión, entonces Manolete, que estaba reclinado como es natural, dijo: no veo, qué dolor de riñones más fuerte tengo. David, ¿dónde está el toro? Y no hubo tiempo de hacerle absolutamente nada, no se le inyectó absolutamente nada. Lo del plasma, no sé, ese invento no sé por qué salió. Tengo ciertas referencias, ¿no? Pero considero que eso fue pues, una cosa de defender algo que no había ido muy bien, ¿no? Hombre, sinceramente, yo no soy médico, ni creo que debo de opinar, quizás por eso, pero si me preguntáis, y como me han preguntado mucho, yo creo que Manolete murió, pues... Internacional. Una noticia que se enmascaró a doña Angustias, que descansaba en San Sebastián, en Villairu. Abandonado no. Junto a él está otra vez su apoderado, los máximos representantes del califato taurino cordobés, Lagartijo, Guerrita,
Machaquito y sobre todo su amada madre. Los ojos casi sin vida de Angustia Sánchez fueron durante años un ontanar de lágrimas. Vivió hasta hacerse casi centenaria con el recuerdo del que fue el gran amor de su vida. Amor de madre y de padre hacia un hijo que jamás la apartó de su pensamiento. Y para ella, a la Atrapado en una catedral, Quasimodo sueña con escapar junto a Esmeralda y las divertidas gárgolas. Es ilusión. Le costó mucho trabajo subir. Mucho. Eso fue a fuerza de su sangre y de ese amor propio que tenía, que eso era... Eso no se conocía, vaya. Eso era una cosa... Eso era estar al lado de él. Que formar... Cuando estaba... A mí me contaban que cuando estaba... que se iba a casa de algún ganadero o algo, estaba, que todo alrededor hablaba de ser con un libro. Eso me lo contaba mi perrita, mi yerno, estaba casado con una hija mía. Y me decía, y le preguntaba a Manolo esto, lo otro, hablando de... No decía nada que sí y no. Sí, no. Ni le gustaba hablar de ningún torero, para esto eran buenos. Bueno, yo creo que yo no lo oía hablar. Bueno, mejor que todas. Mejor que todas las hermanas. Mi tío era muy sencillo, era muy humano, era una persona encantadora, todo lo pedía por favor. Le costaba un trabajo grandísimo decir no. Él decir no, lo pensaba muchísimo, no contestaba, procuraba, la palabra no para él casi no existía. Manolete ha sido un monstruo en todos los sentidos, como hombre, como torero y como persona. Yo desde luego te digo, y te lo digo sinceramente, que la admiraba hasta tal punto que a mí Manolete me ha servido mucho para tener un grado más de hombría en mi vida. A mí me deslumbró el hombre, porque el artista no emborrachó al hombre, ni el hombre emborrachó al artista. Se engrandecieron los dos. Creo que era una continuidad en su propia vida. Si tú analizas la vida humana de Manolete, era un hombre metódico, sencillo, le gustaban las mismas cosas, no era un hombre extravagante al vestir de calle, marcó una pauta incluso en las chaquetas blancas, en las gafas manoletinas, y luego eso mismo lo transportó al ruedo. Era un hombre que siempre utilizaba los colores claros, la misma faena, los mismos amigos. Y claro, cuando tú analizas que un hombre sigue la misma trayectoria profesional que humana, es que allí había algo más. Era un elegido, esas personas que vienen para marcar algo dentro de la fiesta de los toros. ¿Y qué me apasiona a mí? Pues a mí me apasiona es que ya en la historia del toreo no se concibe, en esta propia historia, sin el antes y el después de Manolete. A Manolete le rodearon pronto las leyendas apócrifas, unas con la intención partidista de alinearle en determinadas direcciones sociales o políticas, otras para erosionar en lo posible
El toro de aquella época era muchísimo más chico que el de ahora. Lo único que pasaba era que se movía muchísimo más. Claro, en el toreo lo que da emoción, para lo bueno y para lo malo, es el movimiento. Pasa igual que aquel que contaba lo de las balas, que las balas no le daban miedo, le daba miedo a la velocidad. Pues claro, el toro con velocidad, cuando es bueno, pues amigo mío, es una cosa emotiva porque se liga mucho y a la gente eso le emociona. Y cuando se es malo el toro, pues hay que poner aquello, los 5 sentidos, y poner a la gente muy bien preparada, y en fin, que tiene también su emoción y sus cosas. La hegemonía. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast like a roach, like a gas. Think I'm okay and fast, but I don't know if that can erase all the past. No estaba el toro, te lo puedo jurar que no estaba el toro afectado. Y Manolete ha sido de los toreros que desde su época para acá ha sido el que menos toros afectados ha toreado, porque tenía la manía de que los toros afectados le punteaban la muleta. Y entonces le dice un empresario que estaba allí en Hernandinos, se ocurrió decirse una cosa, no sé por qué. Hombre, para arreglarlos habrá que tocarle. Se arrancó para él y dice, no os lo agradezco, no se os ocurra que no os lo agradezco. Esto no quiere decir que le arreglaran algún toro, alguna corrida, como eso ya no sé. De casa, desde luego, no se le afeitó ni un toro, ni se ocupó nadie de los toros. Manolete, inclusive, cuando se hablaba de afeitado, decía que a él eso no le gustaba, porque los toros afeitados solían puntear, decía. Y no cabe duda que eso era verdad, porque yo, la verdad, en aquel entonces no se hablaba como hoy, que no se habla nada más que del afeitado, ¿no? Entonces no se hablaba de eso y, por lo tanto, pues yo, todo lo que se ha dicho del afeitado en el tiempo de Manolete me parece una mentira más de la que siempre, cuando un hombre triunfa, pues empiezan a querer derrumbarlo por mentiras de esa categoría, ¿no? El afeitado no lo trajeron ni Manolete ni Camará. El afeitado lo trajeron los ganaderos, que eran los que lo habían traído antes, porque alguien que tenga una hemeroteca pues puede remontarse al año 1915 o al año 1916, una crónica de Corrochano que se llamaba El cajón de los merinales. O sea que eso es muy antiguo. Yo sé que antes se arreglaban los toros precisamente para poderlos lidiar, y los arreglaban en el río. En el río Guadalquivir echaban el toro al río, cuando se daban a dos se acercaban en una barca y se arreglaban los toros precisamente para poderlos lidiar. Y eso es una cosa de tiempo inmemorial, ¿no? Yo creo que de la época de Guerrita. También se señala a Manolete como el introductor del estoque simulado. Es cierto, aunque antes de Manolete lo usaran por razones obvias cuadrillas infantiles o toreros cómicos, la verdad es que Manolete fue el primer matador de toros que lo utilizó de forma continuada desde julio de 1944, a raíz de una lesión en la muñeca. A partir de ahí hasta llegó a reglamentarse un absurdo parte facultativo. Al menos Manolete, en principio, tuvo una razonable disculpa. La compenetración entre Manolete y Camará fue tan sólida como fructífera para ambos. Manolete confiaba ciegamente en su apoderado hasta tal punto que era Camará el administrador de sus bienes hasta después de la muerte del torero. Durante la corrida tenían pactado un lenguaje de gestos. Antes y después el diálogo era constante, eso sí, salpicado de las inevitables discrepancias. Algunas veces discutían, mi padre le exigía mucho,
Y a Manolete le gustaba que como natural que se le comentasen las cosas y que mi padre siempre procuró comentárselas para que estuviera enterado de todo, pero le gustaba que se las comentase. Recuerdo otra anécdota que en una ocasión, ya casi al final, los años, creo que fue el año 46 o 45, un día discutiendo mi padre con él, vamos, discutiendo, exigiéndole, porque a lo mejor pues no, las cosas no iban rodando como él quería, porque ya en aquella época andaba el hombre un poco, no distraído, porque él profesionalmente nunca se distrajo, pero en su vida privada andaba un poco distraído. Y mi padre un día en mi casa, aquí o sea, en Madrid, le recriminó que así no se podía hacer, que va a ser torero y para mantenerse en el sitio que él estaba, que tenía que ser de otra manera y tal y cual. O sea, una recriminación que le hizo sobre su vida un poco privada. Y recuerdo que al terminar mi padre, el muy serio estaba allá al lado, y al terminar mi padre le dijo: no le va a costar a usted trabajo dar con otro como yo. Estrechez de espacios, Manolete toreaba de capa con extraordinaria sometimiento doblándose con el toro, eran los únicos en los que toreaba sobre las piernas, demostrando también su capacidad para manejar la
clavan los dardos sus más encendidos detractores, dejando venir al toro por su terreno para hacerle girar a su alrededor encadenando los pases, algo que esbozó Gallito, proyectó Chicuelo y construyó Manolete. Se estaba levantando el nuevo edificio del toreo a base de aguante y geométrica colocación. A los toros tardos los provocaba avanzando hacia el pitón contrario con leve movimiento de pies, sin perder la condición lineal del cite para aguantar con serenidad las dudas del astado antes de tomar la muleta. Rara vez daba el pase de pecho y solía rematar las series con adornos como estos, muy celebrados por el público y utilizados en los años previos a la guerra por los toreros como alarde de dominio, también estaban en el repertorio de Manolete. Por cierto, el torero cordobés no fue el inventor del pase mirando al tendido, antes que Manolete lo realizó Ángel Luis Bienvenida en Barcelona, aunque aquel lo tuviera en el catálogo de muchas de sus faenas. Un muletazo de adorno al que Manolete dio un acento de cierto dramatismo. La manoletina, suerte que incluía prácticamente en todas sus faenas, tampoco fue invento de Manolete, pero la interpretaba con quietud tan asombrosa que, en palabras de Clarito, hizo el efecto de hacer a las gentes manoletinas, con lo que el insigne escritor taurino hace referencia al manoletismo generalizado durante la época triunfal del torero cordobés. Las series de manoletinas también eran rematadas de una forma muy original.
Todos los toreros que yo he conocido son manoletistas, todos, pero manoletistas declarados. Eso es la cosa, no sé, el reconocimiento mayor que puede tener un artista es que sus compañeros lo proclamen como el único, ¿no? O sea, el mejor. Bueno, determinante, ¿eh? Manolete fue determinante en la forma de torear. Yo era un chiquillo que quería ser torero y había dos tipos de toreros, los que eran de antes de la guerra, que toreaban fenomenal, con el capote y la muleta, pero con otras normas, ¿no? Se toreaba más sobre las piernas, se macheteaba mucho, o sea, te quiero decir, era otro tipo de toreo, y luego todos los jóvenes, a partir de Manolete, que ya se toreó de una forma estoica, ¿no? Manolete aportaba al toreo, aparte de su quietud grande, una quietud que no estaba en consonancia con lo que había antes, con el clasicismo. Era una cosa aparte. Vamos, yo reconozco que lo que ha aportado Manolete al toreo ha sido una personalidad que eso no se puede aportar como no sea la persona misma. Él no puede aportar esa personalidad a otro cuerpo o a otra persona, pero lo que sí ha dejado es una impronta de una casta de toreros extraordinaria, de un valor que tenía Manolete, muchísimo valor. Y después, que mataba a los toros, a mi gusto, yo es el mejor matador de toros que he visto. Y es que, volviendo a tomar como guía la pluma de Clarito, Manolete torea como los que no matan y mata como los que no torean. Imponente la sinceridad que imprimía la ejecución del volatier. La nueva forma de torear, con punto de partida en la época de esplendor del torero de Córdoba, precisaba una firma así de contundente. Bajo la perspectiva de medio siglo en el recuerdo, llegada es la hora de que las nuevas generaciones de aficionados conozcan la trayectoria, circunstancias e influencia de Manolete en el toreo contemporáneo. Porque todavía hay quienes se obstinan en demonizar lo que, en palabras de Guillermo Sureda, es un mérito portentoso en la historia de la técnica taurina. Otros, peor aún, hurgan en su vida privada en busca de ponzoña o le atribuyen brutalidades de escalofrío. Hoy como ayer, Manolete fue un incomprendido. 50 años después de aquella tarde trágica en Linares, repasada su obra y su figura, recordemos ahora los versos de José María Pemán. El que ha muerto tenía los ojos pensativos como dos pozos negros. Hay que llorarlo, Córdoba, como pasa tu río bajo los arcos altos de tu puente, en silencio. Y hay que estar ante su muerte como él ante los toros, elegante y sereno.
La muerte fue penosa y larga, dilatándose perezosamente en agonía. Por eso, pareció una profanación. Aquella tarde en Linares, la muerte apareció con una silenciosa y escondida cadencia, como una música estelar inaudita. Y hoy, 50 años después, aún evocamos dolorosamente esa tarde en la que Islero, un toro de Miura, decidió pasar a la historia de nuestro tiempo al morir matando al rey de los matadores. Al concluir la triste contienda española, las ganaderías de Bravo habían quedado diezmadas. Por ello, hubo de imponerse un toro más chico y más joven que el habitual. En ese contexto, aparece un torero cuyo estilo estoico y vertical, serio y solemne, emociona a un público que se le entrega con pasión. Se trata de Manuel Rodríguez Manolete, nacido en el seno de una familia torera. Su estilo personal, unido a unos lances que crearían escuela como sus manoletinas, y los pases que ejecutó sin mover los pies y mirando al tendido, le hicieron perpetuarse como un torero de época. Puede decirse que si Juan Belmonte fue el precursor del toreo moderno, Manolete lo perfeccionó de tal forma que 50 años después de su muerte, nadie siente pudor al calificarlo como el monstruo sagrado del toreo del siglo XX. Tardes los españoles de su época vieron a este hombre de cuello largo, peinado y erguido como un rey, sin una arruga en el traje ni un frunce en la talla del rostro. Y magnífico al citar desde el lado del asta, esperar y consentir que el toro se la hunda o estrelle en la muleta, y tirar tan poco a poco que parecía que el toro estuviera pegado a ella. La lleva, la trae, todo ello serena y naturalmente, tersa y nítida, majestuosa y alada para conseguir que los pases resulten largos. Flaco, pálido. Quizás Alonso Quijano era así en sus tiempos de estudiante desordenado, antes de curtirle el pellejo el aire de la llanura manchega. Parece que la naturaleza construye adrede a los fenómenos del arte de torear con el molde de los feos. Tipos extraños para que el peligro los transfigure y ennoblezca. Sin embargo, según el escritor Fernando Claramunt, Manolete ha tenido enemigos por legión. La guerra de los antimanoletistas, que surgieron tras la manoletización de España, fue tremenda. Reconcomidos, envidiosos, cicateros, por ahí andan todavía regateando méritos, difamando, sembrando cizaña. Los hay de todas las variedades, desde la vulgar izafia del semianalfabeto que berrea en los tendidos hasta el maquiavelo refinado que escribe artículos o libros. Manuel Rodríguez Sánchez Manolete nació el 4 de julio de 1917. Hijo del también matador de alternativa del mismo nombre y apodo, tiene una abundante ascendencia taurina.
Antepasado suyo fue José Dámaso Rodríguez, Pepete, muerto en Madrid por el toro Jocinero. Su madre, doña Angustias, estuvo casada en primeras nupcias con Lagartijo Chico. Desde muy pequeño, Manolete empieza a jugar al toro en las calles y campos de Córdoba. Sus primeras actuaciones en público datan del año 1930 y tiene lugar en la Escuela Taurina de Montilla. Un año más tarde torea en Cabra y en 1934 se incorpora al espectáculo cómico taurino musical Los Califas, encargándose de la lidia en la parte seria del mismo. El 2 de mayo de 1935 se presenta en la madrileña plaza de Tetuán de las Victorias, actuando por un error de imprenta con el nombre de Ángel Rodríguez. En esta ocasión ya demostró su gran estilo y personalidad. Al siguiente año torea bastantes novilladas en las que empieza a familiarizarse con el éxito. El 26 de mayo de 1938 se presenta en La Maestranza, de donde sale lanzado hacia la fama. El 2 de julio de 1939 toma la alternativa en Sevilla de manos de Chicuelo, estoqueando al toro Mirador de la ganadería de Clemente Tasara, teniendo como testigo a Gitanillo de Triana, que también lo sería de su última tarde. La confirmación se produce en Madrid el 12 de octubre de aquel mismo año, con Marcial Lalanda de padrino, acompañado de Juan Belmonte Campoy. El éxito le acompañó y comienza su irresistible ascensión a los puestos de cabeza en el escalafón taurino. En 1942 es ya el rey del toreo, el que manda. Las plazas de Barcelona, Sevilla y Madrid son testigos excepcionales de sus grandes éxitos. En esta última es el político César Jalón, que tantas crónicas taurinas firmara con el seudónimo de Clarito, escribió así sobre Manolete: enhiesto como un ástil, impávido, avanza digna y serenamente, con empaque y tersura. Clava sus largas y febles piernas en lo más intrincado, y sin brazadas ni aspavientos, arranca al clavicordio de su muleta las tiradas más patéticas y los parlamentos más largos, con el mismo armonioso acento con que se entona una melodía o se recita un madrigal. No se produce más dulcemente la ablación de la nieve a los besos del sol. Otra vez el toreo entra por los nuevos cauces de un genio, y otra vez un torero genial se apodera de la época y hace época de él. El toreo adquiere bajo la imponente personalidad del monstruo de Córdoba caracteres colosales. De la envergadura de su prodigiosa izquierda manan como el agua del venero los pases naturales más limpios y desmesurados de que haya fe hasta el día de hoy. En la corrida de la Asociación de la Prensa celebrada en Madrid en 1944, su actuación es considerada como una de las más destacadas de su vida torera. Ese día Manolete, con un toro de Pinto Barreiros de nombre Ratón, causó una verdadera conmoción en los tendidos. En la Plaza de México, donde se le espera con gran expectación, debuta el 9 de diciembre de 1945, alternando con Silverio Pérez y Eduardo Solórzano. Solo pudo lidiar un toro, al que cortó los máximos trofeos. Resultó corneado en el muslo izquierdo al iniciar la lidia de su segundo astado. El 16 de julio de 1947,
torea en Madrid la que habría de ser su última corrida en esta plaza. Se trata de la tradicional de beneficencia y es herido por un toro de Bórquez. El 28 de agosto es requerido en Linares y ese mismo día, Linares, Miura, Islero y Manolete entran en la historia. La crónica de aquella tarde, en un diario nacional, describía así la actuación del infortunado diestro. Manolete realizó una faena temeraria ante un toro poco propicio para el lucimiento. En su segundo, Islero, Manolete comienza su faena con la izquierda e instrumenta series de naturales que entusiasman. Concluyó la faena con alardes temerarios. Cuadró al toro e instrumentó una gran estocada de la que sale prendido. Las asistencias le llevan a la enfermería, al parecer con una cornada. La feria ha quedado ensombrecida con jirones de luto. El dolor, el sentimiento, la presencia de Manolete muerto ha velado la luminosidad del agosto andaluz. El sol no quiere presenciar la patética estampa del ataúd sobre los hombros de unos hombres profundamente apenados que simbolizaban en aquel momento todo el pesar de España. Manolete sale de Linares a hombros de hombres acostumbrados a entendérselas con la muerte. Toda España llora. Manolete ha muerto como un torero de romance. Manolete ha muerto. En la cordobesa iglesia de San Nicolás de la Villa se celebran los solemnes oficios de sufragio por su alma. Sobre las 9 llegó la comitiva al cementerio de Nuestra Señora de la Salud y se rezó un responso que fue escuchado en medio de un impresionante silencio.